Al volver de mi viaje, no encontré mi casa. Encontré mi vida entera arrojada en el jardín, con una nota. Lo siento, mamá, no hay espacio. El césped aún estaba húmedo, y el fino plástico que cubría mis muebles ya acumulaba gotas de rocío. Mi sillón de terciopelo, el que me regaló mi padre, parecía un animal herido, abandonado a la intemperie. Cajas de cartón, con la palabra «frágil» escrita con mi letra, ahora empapadas en la base, denunciaban la prisa. Mi primer pensamiento: ladrones. Un allanamiento violento, pero la puerta de la casa estaba intacta, silenciosa, cerrada. El aire no entraba en mis pulmones. Un nudo helado se formó en mi garganta. Fue entonces cuando vi el sobre blanco, pegado a la madera de la puerta con una cinta adhesiva barata. La caligrafía era de mi hijo, de mi Mateo. Cada letra, una puñalada. Las palabras eran pocas, directas, crueles, como si hubieran sido escritas para cerrar un negocio, no para romper la vida de una madre. No hay espacio. No para mí, en la casa que era mía. Todo mi cuerpo tembló, no de frío, sino de una rabia que nunca había sentido, una furia silenciosa que quemaba por dentro. Levanté el rostro, mis ojos buscando la ventana de mi antiguo cuarto, el lugar que había sido mi refugio. Había una sombra allí, una silueta moviéndose lentamente. Alguien me observaba, desde mi ventana, desde dentro de mi vida. La cortina se movió 1 centímetro y la luz reveló un rostro. No era mi hijo, ni mi nuera, era él, Daniel, el hermano de Lucía, el hombre con ojos de depredador por quien recé para que nunca más se cruzara en mi camino. Y estaba sonriendo, una sonrisa que decía que él no era una visita, era el nuevo dueño de mi espacio. Esta humillación fue solo el comienzo. El giro en la vida de esta mujer es algo que no vas a creer. Para no perderte el sorprendente final, suscríbete ahora y activa la campanita. Aquella sonrisa suya selló mi destino. En ese instante, ya no era la dueña de la casa, era la intrusa. Vi en los ojos de Daniel el reflejo de la ambición de Lucía y de la cobarde debilidad de mi Mateo. La combinación perfecta para borrarme del mapa. Mi nombre es Sofía Romero. Tengo 60 años y durante más de la mitad de mi vida, mi identidad fue ser la madre de Mateo. Abandoné mi propio nombre, mis sueños, mi carrera en un bufete de abogados donde era respetada, todo para criar a mi hijo sola después de que Miguel, mi esposo, se fuera. Él era un hombre bueno, callado, pero con una mirada que veía a través de las personas. Creo que él, mejor que nadie, conocía mi fuerza, pero también mi capacidad de sacrificarme hasta que no quedara nada. Para mí, sacrificio era sinónimo de amor. Vendí mi anillo de bodas, la única joya de valor que tenía, para pagar la última mensualidad de su universidad. Él nunca lo supo. Le dije que el anillo se había perdido haciendo limpieza. Cuando se casó con Lucía, les ofrecí el piso de arriba de mi casa, la casa que Miguel y yo compramos con tanto sudor, para que pudieran empezar su vida sin el peso del alquiler. Poco a poco, no solo ocuparon el piso de arriba, ocuparon mi vida. Cambié los muebles del salón porque a Lucía le parecían anticuados. Cambié el sazón de mi comida porque decía que era demasiado fuerte. Silencié mi música, mis telenovelas, mis hábitos. Fui convirtiéndome en un fantasma dentro de mi propia historia, una cuidadora silenciosa cuya única función era garantizar que su mundo funcionara sin contratiempos. Y lo acepté. Hice todo eso para mantener la paz, para ver a mi hijo feliz. Creía que eso era ser una buena madre. Pero Miguel lo sabía. En su lecho del hospital, con la respiración débil, me tomó la mano y me hizo una última petición. Su voz era un susurro, pero sus palabras fueron como el acero. Sofía, guardé algo para ti. En el banco, una caja de metal. Me entregó una llave pequeña y fría. Prométemelo. Solo abrirás esta caja si tu vida, tu seguridad, está en peligro. Peligro de verdad. ¿Entendiste? Se lo prometí, pensando que era el delirio de la enfermedad. Guardé la llave durante 20 años, un secreto silencioso entre un fantasma y yo. Nunca pensé en ella, nunca la necesité, hasta hoy. De pie, en mi jardín, mirando a aquel hombre con una sonrisa de burla en el rostro, finalmente entendí lo que mi esposo quería decir. Aquel hombre en mi ventana no era solo un problema de espacio,
Él era el peligro de verdad. Y, por primera vez en 2 décadas, la imagen de aquella caja de metal, fría y olvidada en la bóveda de un banco, vino a mi mente. No tenía idea de lo que había adentro, pero, de repente, supe que era mi única salida. La llave de esa caja quemaba en mi memoria, un hierro al rojo vivo. Pero, ¿la verdad? Nunca quise poder. Nunca quise secretos, dinero o armas escondidas. Mi anhelo, el gran sueño que alimentó cada uno de mis sacrificios, era tan simple que rayaba en lo ridículo, tan pequeño que cabía en la palma de mi mano. Yo solo quería envejecer en paz. Eso era todo. El derecho a despertar en mi propia cama, en mi propio cuarto, y sentir el aroma del café que yo misma preparé, en mi cocina. El derecho a sentarme en mi sillón, el de terciopelo que ahora se pudría en el césped, y leer un libro sin ser interrumpida o juzgada. Soñaba con el silencio respetuoso de un hogar, no con el silencio tenso de quien teme molestar. Quería ser vista, no como una carga, un gasto en el presupuesto, sino como la matriarca, la roca sobre la que se construyó esa familia. Más que nada, soñaba con ser abuela. Me veía sentada en ese mismo sillón, no tirado ahí afuera, sino en el porche, en una tarde de sol, contándoles cuentos a nietos que aún no existían. Imaginaba sus risas corriendo por ese jardín, sus manitas sucias de tierra entregándome una flor. Era por ellos, por esa visión de futuro, que lo soportaba todo. Cada pequeña humillación, cada mirada de desdén de Lucía, cada silencio cómplice de Mateo, era una inversión. Estaba pagando, con mi dignidad, la felicidad futura. Cuando les entregué la llave del piso de arriba, no les estaba dando un techo. Les estaba dando los cimientos de mi sueño. Creí que estábamos construyendo la misma casa, la misma fortaleza familiar. Años atrás, cuando Mateo quiso abrir una pequeña empresa de diseño, usé la herencia que mis padres me dejaron, un dinero que guardaba para mi propia vejez, para financiar el proyecto. La empresa quebró en 6 meses. Mateo quedó destrozado. Lucía, sin embargo, me miró durante una cena familiar y dijo, con una sonrisa fina: «Tu madre es una santa, Mateo, pero quizás no entiende de negocios modernos». La humillación vino disfrazada de elogio, la culpa transferida a mí con una elegancia cruel. Y yo me callé, por mi hijo, por la paz. Mi amor, expresado en un bizcocho caliente los domingos por la tarde, pasó a ser un exceso de azúcar que nadie debería comer. Mi esmero, en una casa impecablemente limpia, se convirtió en una manía de limpieza que asfixia. Mi opinión, que un día fue la única que le importaba a Mateo, se volvió un ruido de fondo, algo que ignorar mientras ellos deslizaban las pantallas de sus móviles. Recuerdo una Navidad, hace 2 años. Anunciaban, animados, un viaje de 10 días a la playa con una pareja de amigos. Hicieron los planes delante de mí, discutiendo hoteles y vuelos durante casi 1 hora. En ningún momento se mencionó mi nombre. En ningún momento me preguntaron si me gustaría ir. La premisa era clara. Yo me quedaría, para cuidar la casa, para regar las plantas, para ser la guardiana de su espacio. Cuando pregunté, con la voz entrecortada, ¿y yo?, Mateo me miró como si estuviera loca. «Mamá, tú odias la playa. Y además, alguien tiene que quedarse, ¿no?» No preguntó, afirmó. Decidió por mí. Esa noche lloré en mi cuarto, no por el viaje, sino por la invisibilidad. Me había convertido en parte del mobiliario, útil, pero sin voluntad propia. Eso era lo que deseaba cambiar. No quería lujos, no quería gratitud eterna. Solo quería que me preguntaran. Quería que me miraran y me vieran. A Sofía, una mujer que todavía existía. Y esa esperanza, esa llama frágil, era lo que me mantenía en pie. Hasta la conversación que lo cambió todo, una semana antes de mi viaje. Lucía entró en la cocina mientras yo lavaba los platos. Parecía casual, pero sus ojos eran fríos, calculadores. Miraba su móvil, sin enfrentarme. «Oye, Sofía, tengo una noticia». Nunca me llamaba mamá. «Daniel sale el mes que viene. Le han aprobado la condicional». Mi cuerpo se heló. Daniel, el nombre que era un veneno. Me sequé las manos en el delantal, el corazón latiendo sin control. Conocía sus antecedentes, las historias de violencia, el motivo por el que estuvo en la cárcel.
Lucía finalmente levantó la vista del móvil. Sus ojos se encontraron con los míos, sin una pizca de emoción. Va a necesitar un sitio donde quedarse, un lugar seguro, con la familia, para rehacer su vida. Hizo una pausa, dejando que el peso de las palabras se asentara en el aire. Pensé que podríamos hablar de ello, sobre tu cuarto. Sus palabras flotaron en el aire de la cocina, tóxicas como el gas. Mi cuarto no era una petición, era una orden. Esa habitación no era solo un conjunto de paredes, era el último centímetro cuadrado de dignidad que me quedaba, el único lugar en esa casa donde yo todavía era Sofía. El resto del territorio ya había sido conquistado. Dejé caer el paño de cocina en el fregadero. El sonido húmedo y ahogado fue lo único que rompió el silencio. Me giré hacia ella, y por primera vez en años, mi voz no tembló. Salió baja, pero afilada como una cuchilla. No. Lucía arqueó las cejas, una actriz talentosa en el escenario de una farsa. La sorpresa en su rostro estaba perfectamente ensayada. No, Sofía, no creo que lo hayas entendido. Es mi hermano. No tiene a dónde ir. Es una cuestión de humanidad. ¿Prefieres que vuelva a la calle? ¿A delinquir? Sería tu culpa. El chantaje era su arma preferida. Siempre la usaba con una precisión quirúrgica. No atacaba mis acciones, sino mi carácter. Ponía el peso de una elección imposible sobre mis hombros y me observaba doblegarme bajo él. Tu hermano es un hombre peligroso, Lucía. Su lugar no es aquí, no en esta casa, no cerca de mí, respondí, manteniendo la postura firme, aunque por dentro se formaba una tormenta. ¿Peligroso? Ha pagado por lo que hizo. La sociedad tiene que dar una segunda oportunidad, replicó, subiendo el tono, la máscara de calma empezando a resquebrajarse. Pensé que te importaba la familia, nuestra familia. ¿O tu compasión solo sirve para tus amigas enfermas? El dardo, refiriéndose a mi viaje para cuidar de mi amiga, fue lanzado. Me estaba diciendo, entre líneas, que mi lealtad estaba en el lugar equivocado. La llave giró en la puerta en ese preciso momento. Mateo entró, cansado del trabajo, el maletín colgando de una mano, y se detuvo en el umbral de la cocina, sintiendo la temperatura glacial del ambiente. Sus ojos corrieron de mí a su esposa, como un animal asustado que olfatea el peligro. ¿Qué está pasando?, preguntó. Lucía se transformó. El rostro endurecido se suavizó, la voz se convirtió en un lamento. Corrió hacia él, abrazando su brazo. Mateo, cariño, intentaba hablar con tu madre. Sobre Daniel. Nos necesita y ella no quiere ayudar. Vi a mi hijo vacilar. Vi la batalla librarse y perderse en sus ojos. Mateo, dije, la voz ahora una súplica. Conoces la historia de ese hombre, las cosas que hizo. Tu padre jamás permitiría a alguien como él bajo este techo. Por su memoria, por nuestra seguridad. No me miraba. Sus ojos estaban fijos en Lucía, como si ella fuera su norte magnético, su única fuente de luz. Ella le susurró algo al oído, palabras que no pude oír, pero que fueron suficientes para sellar mi destino. «Mamá», empezó, y la vacilación en su voz ya era una sentencia. Lucía tiene razón. Es temporal. Es su hermano. Es familia. No podemos darle la espalda ahora. Por favor, intenta comprender. Puedes quedarte en el cuarto de invitados un tiempo. ¿Cuál es el problema? El problema era que me lo preguntaba sin mirarme a los ojos. El problema era que me estaba pidiendo que cambiara mi paz por la conveniencia de ella. El problema era que, en ese momento, me di cuenta de que ya no tenía un hijo. Era la madre de la esposa de su hijo. Una pieza secundaria en el tablero de ajedrez de la vida que ella estaba montando. No discutí más, solo asentí, un gesto lento y pesado. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Los días que precedieron a mi viaje fueron un infierno helado. Comidas tragadas a toda prisa, pasillos donde nos cruzábamos como extraños en un hotel. Lucía me trataba con una cortesía afilada, ofreciéndome ayuda con una voz dulce que escondía el veneno. Mateo me evitaba, saliendo más temprano, llegando más tarde, hundiéndose en el trabajo para huir de la traición que él mismo había cometido. Estaban esperando a que me acostumbrara a la derrota o a que simplemente desapareciera. Y yo iba a darles la segunda opción, al menos por una semana. La mañana de mi partida,
La casa estaba demasiado silenciosa. Mi pequeña maleta de mano estaba junto a la puerta. Mateo estaba en el salón, con los ojos fijos en la pantalla del móvil. «Adiós, hijo, cuídate», dije. «Ajá, buen viaje», murmuró, sin levantar la vista. Me giré hacia la escalera. Lucía estaba allí, en lo alto, con los brazos cruzados, observándome. Su expresión no era de rabia ni de triunfo. Era peor. Era de una calma resuelta, como un general observando el campo antes de la batalla final. Nuestras miradas se cruzaron a través del silencioso salón. «Que tengas un buen viaje, Sofía», dijo, su voz suave como la seda. «Descansa mucho». Hizo una pausa y una sonrisa casi imperceptible curvó sus labios. «Cuando vuelvas, las cosas aquí en casa ya estarán resueltas». Las palabras de Lucía, pronunciadas días antes, resonaban en mi cabeza mientras yo estaba allí, paralizada en mi propio jardín. «Cuando vuelvas, las cosas aquí en casa ya estarán resueltas, resueltas». Su solución era mi aniquilación. La sonrisa de Daniel en la ventana no era solo un insulto, era la firma del contrato de mi rendición, un contrato que ellos firmaron por mí. La rabia que sentí antes comenzó a dar paso a algo mucho peor, una vergüenza pública, corrosiva que me paralizaba por dentro. Me sentía desnuda. Cada objeto mío esparcido por el césped era una pieza de mi intimidad expuesta al mundo. El álbum de fotos de cubierta de cuero que guardaba con tanto celo tenía los bordes húmedos, las imágenes de mi boda con Miguel y del nacimiento de Mateo vulnerables a la humedad. Mi viejo chal de punto, hecho por mi madre, arrojado sobre una caja como un trapo de limpieza. Eran fragmentos de mi alma, profanados. Fue entonces cuando vi el movimiento en la casa de al lado. Doña Pilar, una señora de 80 años con la que a veces tomaba café, estaba espiando por una rendija en la cortina. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Su expresión era una mezcla de lástima y horror. Demasiado rápido, la cortina se cerró. Pero el daño estaba hecho. La noticia ya tenía un testigo. Mañana todo el barrio lo sabría. La pobre Sofía, la desdichada, expulsada de casa por su hijo para albergar al cuñado delincuente. La vergüenza me quemó la cara como un ácido. Basta. No sería un espectáculo para el vecindario. Cogí el móvil con las manos temblorosas y llamé a un servicio de transporte, pidiendo el coche más grande que tuvieran. Mientras esperaba, mi teléfono vibró. El nombre en la pantalla, Mateo. Mi dedo se detuvo sobre el botón de rechazar, pero una parte de mí, la parte masoquista que todavía era madre, necesitaba oír la excusa barata que él inventaría. «¿Mamá? ¿Dónde estás?» Su voz sonaba ahogada, culpable. «Lucía dijo que ya llegaste, que lo viste». Ni siquiera podía nombrar lo que había hecho. Me quedé en silencio. Un silencio pesado, acusador. «Mamá, di algo. No es lo que parece. Fue una emergencia, te lo juro». Daniel llegó antes de lo esperado, sin avisar. No tenía a dónde ir, estaba en la calle. ¿Qué querías que hiciéramos? Íbamos a arreglarte el cuarto de invitados esta tarde. Es solo por unos días, te lo prometo, solo hasta que se calme la situación. ¿La situación? Mi voz salió como un rasguño, fría y desprovista de toda emoción. Has tirado 40 años de mi vida en un césped mojado, Mateo. No hay polvo en el mundo que pueda cubrir eso. Lo sé, perdóname. Mira, puedo ingresarte algo de dinero, para que te quedes en un buen hotel, unos días. Yo lo soluciono, mamá. Solo necesito tiempo. Dinero. Creía que podía comprar mi silencio, mi aceptación. Creía que mi dignidad tenía un precio. Esa fue la humillación final. Tengo que irme, Mateo. Ha llegado mi coche. Y colgué. No le di la oportunidad de responder. Fue la primera vez en mi vida que tomé el control de una conversación con él. El conductor, un señor de pelo cano, me ayudó a cargar las cajas en silencio. Su mirada compasiva era casi insoportable. No quería lástima, quería desaparecer. Le pedí que me llevara a un hotel sencillo, al borde de la carretera, un lugar anónimo donde nadie me conociera. La habitación olía a desinfectante y soledad. Las paredes delgadas apenas ahogaban el sonido de los camiones que pasaban por la autopista.
Tiré mi bolso en la cama de colcha gastada y me senté en el borde, con el cuerpo pesado como el plomo. El shock estaba pasando, dando paso a un dolor profundo, físico, que comenzaba en el pecho y se irradiaba a cada parte de mi cuerpo. Abrí una de las cajas, la que contenía los álbumes. La primera foto que vi era de Mateo, a los 5 años, sonriendo a la cámara, con la boca sucia de chocolate, abrazado a mí. Las lágrimas que contuve todo el día finalmente brotaron. Un llanto silencioso, convulsivo, de quien ha perdido no una casa, sino el propio centro del universo. Después de un tiempo que pareció una eternidad, el llanto se secó. Solo quedó un vacío helado. Encendí el pequeño televisor de la habitación solo para llenar el silencio. Las imágenes saltaban en la pantalla, sin enfocar, hasta que me detuve en un canal de noticias local. El volumen estaba bajo, un zumbido de fondo. Hablaban de una serie de atracos en la zona norte, en barrios de clase alta. Una mujer mayor había sido agredida. El reportero hablaba sobre el sospechoso que había actuado con extrema violencia. La policía ha difundido imágenes de una cámara de seguridad que podrían ayudar en la identificación. En la pantalla apareció una imagen granulada en blanco y negro. Un hombre con gorra, visto de perfil, saliendo de una casa. Se giró por un instante hacia la cámara, lo suficiente para que la luz de una farola revelara sus facciones. Mi cuerpo entero se congeló. El aire se quedó atrapado en mis pulmones. Esa cara, esa sonrisa de lado, la reconocería en el infierno. Era Daniel. El reportero continuó. El sospechoso es considerado peligroso y probablemente esté armado. Mi sangre se convirtió en hielo. No solo me habían faltado al respeto, no solo me habían humillado, me habían reemplazado. Me habían echado de mi casa, de mi seguridad, para que un criminal violento y fugitivo pudiera esconderse. El peligro sobre el que mi marido me advirtió no estaba llamando a la puerta. Estaba durmiendo en mi cama. La imagen de Daniel en la televisión no desapareció cuando el canal pasó a publicidad. Se quedó grabada en mi retina, ardiendo, burlándose de mí. El sonido de los camiones en la carretera se convirtió en un ruido blanco, un zumbido distante que apenas lograba ahogar el sonido de mi propia sangre pulsando en mis oídos. La habitación del hotel, que antes era solo solitaria, ahora se había convertido en una trampa. Un espacio claustrofóbico donde el aire parecía demasiado pesado para respirar. Mi primer instinto fue coger el teléfono y llamar a la policía, denunciar, gritar al mundo que había un criminal fugitivo durmiendo en mi cama, en mi casa. Pero mi dedo se detuvo a centímetros de la pantalla. Si llamaba, ¿qué pasaría? La policía irrumpiría en la casa. ¿Y a quién encontrarían allí junto a Daniel? A mi hijo, a Mateo. Una pregunta, más aterradora que cualquier otra, comenzó a carcomerme por dentro. ¿Lo sabía él? ¿Acaso mi hijo, el niño al que le leía cuentos hasta que se dormía, el hombre cuya universidad pagué con mi anillo de bodas, era lo suficientemente estúpido como para ser engañado por Lucía hasta el punto de albergar a un fugitivo sin saberlo? Oh, y esta posibilidad era una navaja en mi pecho. ¿Era cómplice? Comencé a rebobinar los últimos meses en mi mente, buscando pistas que había ignorado. La tensión constante de Mateo, que yo atribuía al trabajo, las conversaciones susurradas con Lucía en el porche, que cesaban en cuanto yo me acercaba, la forma en que andaba gastando dinero, un reloj nuevo y caro, cenas en restaurantes que sabía que estaban fuera de su alcance. Yo pensaba que era ambición, un deseo de impresionar a su esposa. ¿Y si no lo era? ¿Y si era el dinero sucio de Daniel el que financiaba esa fachada? La humillación que sentí en el jardín, la vergüenza ante los vecinos, todo eso se volvió pequeño, insignificante, ante el terror de esta nueva realidad. Mi dolor ya no importaba. Lo que importaba era la verdad, por más monstruosa que fuera. La traición de mi hijo no era solo emocional, podía ser criminal. Lucía, la imagen de ella en lo alto de la escalera, con esa sonrisa tranquila y victoriosa, volvió a mi mente. Aquello no era la sonrisa de una esposa desesperada que intenta ayudar a su hermano. Era la sonrisa de una jugadora que acaba de ejecutar una jugada maestra. No me expulsó de casa solo para darle un techo a su hermano.
Me expulsó para transformar mi casa, mi santuario, en un escondite. Un lugar seguro, con una madre anciana como fachada, perfecto para que un criminal se escondiera a la vista de todos. No solo arriesgó mi seguridad, arriesgó la vida, la libertad y el futuro de su propio marido. ¿Por qué? ¿Por lealtad a su hermano? ¿O había algo más? La noche se arrastró, una tortura de horas interminables. Cada sombra en la habitación parecía una amenaza. Cada ruido en el pasillo era un paso que se acercaba. El miedo era una presencia física, un animal de garras frías que apretaba mi corazón. Pero, a medida que pasaban las horas, algo comenzó a cambiar dentro de mí. El miedo no disminuyó, pero encontró compañía. Una rabia helada, límpida, que comenzó a quemar la niebla del pánico. La mujer que lloró por la foto del hijo de 5 años murió en esa habitación de hotel. En su lugar, nació otra. Una mujer que entendió que ya no podía permitirse el lujo del dolor. El dolor era una debilidad y yo estaba en guerra. No tenía aliados, no tenía un ejército. Estaba sola. Fue entonces cuando el recuerdo de Miguel volvió, ya no como una memoria triste, sino como una instrucción. Su voz, susurrando sobre el peligro de verdad. Mi esposo, el hombre tranquilo y observador. Debía saber algo. Debió haber visto esa oscuridad, esa capacidad para el mal en la familia de Lucía, mucho antes que yo. No me dejó una caja por un capricho de un hombre al borde de la muerte. Me dejó un arsenal. Me dejó un arma, confiando en que, si llegaba el día del peligro, la mujer fuerte con la que se casó sabría usarla. El sol salió, una rendija de luz sucia y grisácea manchando las cortinas baratas. No había dormido ni un segundo. Me levanté de la cama. Me dolía el cuerpo, pero mi mente, por primera vez en mucho tiempo, estaba absolutamente clara. Miré mi reflejo en el espejo manchado del baño. Vi los ojos de una mujer mayor, cansada, pero también vi una llama que antes no estaba allí. La llama de la supervivencia. No iba a llamar a la policía. Todavía no. Llamar a la policía sería lanzar una bomba y esperar a ver quién sobrevivía a las esquirlas. Sería entregar a mi hijo junto con el monstruo que albergaba. Antes, necesitaba entender el tamaño del juego y necesitaba munición. Miguel me dejó un camino. Durante 20 años lo ignoré, por lealtad a una promesa hecha en un momento de dolor. Hoy iba a romper esa promesa para honrar su verdadero propósito. Cogí mi bolso. Dentro, en el fondo de un bolsillo secreto, mis dedos encontraron el metal frío de la pequeña llave. El plan estaba trazado. El primer paso se daría en cuanto abriera la sucursal del centro. Creían que me habían arrojado a un callejón sin salida. No sabían que acababan de empujarme hacia la única puerta que realmente importaba. El taxi cruzó la ciudad, pero yo no vi las calles, ni la gente, ni la vida que palpitaba afuera. Mis ojos estaban fijos en el paisaje borroso, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba concentrada en la pequeña llave de metal en mi mano, que parecía contener el peso de mi futuro. El miedo de la noche anterior no había desaparecido, pero ahora tenía un propósito. Era el combustible que me movía. La sucursal bancaria era un templo de mármol y silencio. El aire acondicionado helado contrastaba con el calor de mi piel febril. Me presenté ante el gerente con la voz firme, aunque mis manos estaban húmedas. Un señor de traje impecable, el señor Garza, me atendió. Sus ojos me evaluaron por encima de sus gafas de montura fina, con una curiosidad profesional y discreta. Verificó mis documentos, la firma de Miguel en el contrato de la caja de seguridad y luego me guió. Atravesamos el salón principal y entramos en una zona restringida. La puerta de la bóveda era una monstruosidad circular de acero, un portal a un mundo de secretos. El sonido de las cerraduras al moverse era ensordecedor en el silencio del banco. El señor Garza usó su llave. Luego me indicó la cerradura donde entraba la mía. Giré la pequeña llave que guardé durante 20 años. La puerta se abrió. Sacó un cajón largo y estrecho de metal. Caja 347. Miguel Romero, dijo con voz neutra. La colocó sobre una mesa en una pequeña sala privada, austera y sin ventanas. Tómese el tiempo que necesite, y cerró la puerta, dejándome sola.
Contemplé la caja de metal por un largo momento. Parecía más pequeña de lo que imaginaba, pero infinitamente más pesada. Mis manos temblaban tanto que herré la cerradura 2 veces. Finalmente, la tapa se abrió con un clic seco. Lo primero que vi fue el dinero. Fajos y más fajos de billetes de 100, organizados y atados con gomas elásticas. Mi corazón se disparó. ¿De dónde había sacado tanto dinero Miguel, mi esposo, un contable de vida modesta? Había una fortuna allí, suficiente para cambiar la vida de cualquiera. Mi mente daba vueltas, tratando de entender, pero la respuesta no era el dinero. Lo sentía. Con manos temblorosas, retiré los fajos de billetes. Debajo de ellos, en el fondo de la caja, había un único objeto. Un libro de contabilidad con tapa de cuero negro, sin ninguna inscripción. Estaba gastado en los bordes, era pesado. Era él, el arma que Miguel me dejó. Me senté en la silla incómoda y lo abrí. La primera página tenía la caligrafía precisa y elegante de mi esposo. Fechas, valores e iniciales que, al principio, no me decían nada. Entrada, JH. Salida, pago SP. Retirada, FG. Eran decenas, cientos de asientos, un registro meticuloso de un flujo de caja que desconocía por completo. Seguí hojeando, la confusión dando paso a una creciente sensación de pavor. Entonces, un nombre me saltó a la vista. Una anotación en el margen, junto a una retirada de valor exorbitante. Pago al juez Bastos. Caso del terreno en Itapuá. El caso del terreno. Recordaba vagamente los titulares de los periódicos, años atrás. Un escándalo de corrupción que involucraba a un gran empresario de la construcción. Un hombre cuyo nombre se susurraba con una mezcla de miedo y admiración en la ciudad. Julián Herrera. JH. Las piezas comenzaron a encajar, formando una imagen monstruosa. Mi esposo, el hombre tranquilo, honesto y metódico, no era solo el contable de una empresa. Era el guardián de los secretos, la caja negra de uno de los hombres más peligrosos del Estado. Blanqueaba el dinero, registraba los sobornos, controlaba la contabilidad paralela que mantenía en pie el imperio de Julián Herrera. El dinero en la caja no eran nuestros ahorros, era el pago por su silencio. Seguí pasando las páginas con el estómago revuelto. La cronología de los registros llegaba hasta una semana antes de la muerte de Miguel. La última anotación con su letra era casi ilegible. JH sabe que estoy enfermo, preocupado. Después de eso, páginas en blanco, años de silencio. Mi luto, la universidad de Mateo, la boda, mi vida convirtiéndose en un anexo de la suya. Pasé otra página, esperando encontrar el final del libro. Pero no era el final. Había nuevas anotaciones. La caligrafía era diferente, más redondeada, impaciente, arrogante. Una caligrafía que conocía como la mía propia. Era la letra de Mateo. Me quedé sin aire. Había encontrado el libro. Había continuado el trabajo de su padre. Repasé las páginas, las fechas acercándose al presente. Los asientos eran más audaces, los valores más altos. Mateo no era solo un guardián, parecía ser un participante activo. Llegué a la última página escrita. Había solo 2 anotaciones, hechas en el último mes. La primera me heló la sangre. Transferencia a cuenta de T. Liquidación total de la deuda de juego y garantía de silencio. DT Daniel Torres. La deuda de juego. Por eso estuvo en la cárcel. Mateo no estaba ayudando a su cuñado. Estaba comprando su silencio. Pero fue la segunda anotación, justo debajo, la que me rompió. Era un garabato, una nota de planificación. La casa ahora está segura. Ese está fuera. Tenemos un mes para encontrar el libro original antes de la demolición. Ese, Sofía, yo. El libro que sostenía no era el original, era una copia. Había otro, y ellos creían que estaba escondido en la casa. No me expulsaron para albergar a un criminal. Me expulsaron para cazar un tesoro que podría incriminarlos a todos. Mi humillación en el jardín no fue un acto de desesperación familiar. Fue el primer movimiento de una cacería, y yo era el obstáculo que necesitaba ser eliminado. El aire de la salita privada del banco se volvió enrarecido, demasiado pesado para mis pulmones. El libro de contabilidad en mis manos parecía pesar 1 tonelada.
cada página un ladrillo en la construcción de la monstruosa verdad que se erigía ante mí. La casa ahora está segura. Ese está fuera. Mi expulsión no había sido un acto irreflexivo de crueldad familiar. Fue una jugada de ajedrez. Una maniobra fría, calculada, para retirarme del tablero y que ellos pudieran buscar el verdadero premio, el libro original, y la mención a la demolición. Mi sangre se heló aún más. Miguel, mi esposo metódico y cuidadoso, no habría dejado algo tan importante en un cajón. Lo habría escondido bien, dentro de una pared, bajo el suelo, en un lugar que solo una demolición revelaría. No solo querían sacarme de casa, planeaban destruir cada vestigio de ella, cada recuerdo, para encontrar el arma que los incriminaría. Era un plan, una conspiración, y yo era el peón que debía ser sacrificado. Respiré hondo, 1, 2, 3 veces. El pánico era un lujo que ya no podía permitirme. La mujer que entró en ese banco, una viuda humillada en busca de respuestas, ya no existía. En su lugar, sentada en esa silla incómoda, había otra persona. Una mujer con una fortuna de dinero sucio sobre la mesa y un dossier capaz de destruir imperios en su regazo. Mi mente, antes una tormenta de dolor, ahora operaba con la frialdad de un cirujano. Con un cuidado metódico que habría enorgullecido a Miguel, guardé el libro de contabilidad de nuevo en la caja de metal. El dinero, lo dejé. Cogerlo sería un riesgo, un rastro. El libro era mi única arma. Salí de la sala privada, caminé con la espalda recta por el salón de mármol del banco, sintiendo las miradas curiosas sobre mí. Nadie podría adivinar el veneno que llevaba conmigo. Mi primer acto no fue de venganza, sino de supervivencia. Volví al hotel de mala muerte solo para recoger mi maleta. Cada segundo en ese lugar era un recordatorio de mi vulnerabilidad. Con el poco dinero que tenía en el bolso, tomé otro taxi y di la dirección de uno de los apartahoteles más lujosos y discretos de la ciudad. No necesitaba lujo, necesitaba seguridad, anonimato, un lugar donde pudiera pensar sin miedo a que alguien llamara a mi puerta. El apartamento estaba en el 20º piso. Las paredes de cristal mostraban la ciudad extendiéndose bajo mis pies. Un tablero de luces y sombras. Era impersonal, frío, y exactamente lo que necesitaba, un cuartel general. Esa primera noche no dormí. Pasé la madrugada entera con el libro de contabilidad, fotografiando cada página con mi móvil, creando copias digitales que guardé en múltiples cuentas de correo electrónico que creé en ese mismo instante. Estaba aprendiendo a ser paranoica, y la paranoia, descubrí, era una herramienta poderosa. Con la mente más clara, empecé a actuar. Pasé 2 días enteros investigando en Internet. Abogados. No quería un abogado de familia que me trataría con condescendencia. Necesitaba un tiburón. Alguien especializado en derecho inmobiliario y, si era posible, con experiencia en el área penal. Encontré un nombre que se repetía en artículos sobre casos complejos. Dr. Fernando Soto. La foto en su web mostraba a un hombre de unos 50 años, con una mirada penetrante y un traje impecablemente cortado. Llamé y concerté una cita para el día siguiente. Mientras esperaba, hice algo que me provocó un nudo en el estómago. Fui al barrio donde trabajaba Mateo. Me senté en un café al otro lado de la calle del lujoso edificio de oficinas donde se encontraba la empresa de Julián Herrera. Y esperé. Hacia la hora de comer, lo vi. A mi hijo. No parecía un hombre estresado o acorralado. Salió riendo con otros 2 hombres, vistiendo un traje que costaba más que mi pensión de un año entero. Se subió a un coche de importación que nunca había visto. La arrogancia en su postura, la forma en que acaparaba la atención de los demás. Ese no era mi niño. Era un extraño, un príncipe heredero del imperio de suciedad de Herrera, y nunca me había dado cuenta. El dolor de esa visión fue eclipsado por la certeza de lo que tenía que hacer. Al día siguiente, entré en el despacho del doctor Soto. Era un ambiente de madera oscura, libros y poder silencioso. Me escuchó sin interrumpirme, con los ojos fijos en mí, evaluando cada palabra. No conté toda la historia. No hablé de Daniel, del libro, del peligro. Fui estratégica. Me presenté como una viuda cuya casa,
legalmente suya, había sido invadida por su hijo y su nuera, que se negaban a marcharse. Presenté la escritura de la casa, a mi nombre y al de Miguel. Presenté el certificado de defunción, hechos, documentos, el lenguaje que hombres como él entendían. Analizó los papeles durante un largo rato, el silencio solo roto por el pasar de las hojas. Esperé, con el corazón martilleando, pero mi rostro era una máscara de calma. Finalmente, se quitó las gafas y las posó sobre la mesa, entrelazando los dedos. Me miró fijamente, y por primera vez vi un destello de algo que parecía respeto en su mirada. «Doña Sofía», empezó, con voz grave y segura, «la documentación es impecable. La ley está enteramente de su lado. El hecho de que su hijo viviera allí con su permiso previo configura un comodato precario que usted tiene todo el derecho de extinguir en cualquier momento». Hizo una pausa, mirándome a los ojos, como si quisiera medir la profundidad de mi resolución. «Legalmente, usted tiene todo el poder. La casa es suya, y solo suya». Se inclinó hacia adelante, bajando el tono de voz, volviéndose más confidencial. «La pregunta no es si podemos echarlos de allí. La pregunta es, ¿cuándo quiere que envíe la notificación de desalojo? Si mi historia te está llegando, que sepas que tu apoyo me da fuerza. Dale a me gusta al vídeo y dime desde qué ciudad me ves». Leo y respondo a todos con cariño. Miré al doctor Soto, la imponente figura de poder y ley frente a mí, y la respuesta salió de mi boca antes incluso de que pudiera pensar. Ya no había duda, ya no había miedo, solo una certeza fría y cortante. «Inmediatamente, doctor. Envíe la notificación hoy mismo». Las 2 semanas siguientes fueron las más largas de mi vida. La notificación extrajudicial, con sus términos legales y un plazo de 30 días para la desocupación voluntaria del inmueble, fue entregada por un oficial de justicia. Supe el momento exacto en que Mateo la recibió, pues el abogado me lo confirmó. Y entonces, el silencio. Un silencio aterrador, pesado, que se extendió durante días. No salí de mi apartamento Fortaleza. Esperé. Usé ese tiempo para prepararme, para releer las páginas del libro de contabilidad hasta que cada anotación, cada nombre, cada delito estuviera grabado a fuego en mi memoria. No solo estaba luchando por una casa, estaba luchando por mi vida, por la memoria de mi esposo y quizás por el alma perdida de mi hijo. Sabía que no se quedarían quietos. La reacción llegaría y sería violenta. Al 15º día decidí que no iba a esperar más. La mejor defensa, aprendí en aquellos días de aislamiento y estudio, es el ataque. Volví a casa. Usé mi propia llave. Giró en la cerradura con un clic familiar que resonó como un disparo en el silencio de la tarde. Empujé la puerta y entré. El olor era diferente. El perfume floral que siempre usaba había sido sustituido por un aroma masculino amaderado y por el olor a productos de limpieza con pino. La casa estaba transformada. Mis muebles habían sido reorganizados o reemplazados por piezas frías, minimalistas, de metal y cristal. Las paredes, antes de un tono melocotón acogedor, ahora eran de un gris plomo. Mi identidad había sido metódicamente borrada de cada rincón. Y había cajas. Cajas de herramientas apiladas en una esquina, el rodapié de una pared suelto, un agujero en el yeso del techo del pasillo. Mi teoría era correcta. La casa del libro original ya había comenzado. Estaban destruyendo mi casa por dentro. Caminé hasta la sala de estar y me senté en mi sillón de terciopelo que habían traído de vuelta del jardín, quizás como una última concesión irónica. Puse mi bolso en el regazo y esperé. No tardó mucho. Oí los pasos apresurados en la escalera. Lucía apareció primero. Sus ojos, al verme sentada allí tan tranquilamente, se abrieron de par en par por el shock y luego se entrecerraron con puro odio. «¿Qué estás haciendo aquí?», siseó, la voz un veneno. «¿Cómo te atreves a entrar en nuestra casa?». «¿Nuestra?», repetí, la voz saliendo sorprendentemente firme. «Que yo sepa, Lucía, la escritura sigue a mi nombre». Mateo apareció justo detrás de ella. Estaba pálido, con los ojos hundidos. Parecía haber envejecido 10 años en 2 semanas. Al verme, se detuvo en seco, una expresión de pánico y culpa deformando su rostro. «Mamá,
¿Qué es esto? ¿Qué notificación es esa? ¿Te has vuelto loca? ¿Echarnos de nuestra propia casa? No os estoy echando de vuestra casa, Mateo. Estoy recuperando la mía, dije, sin desviar la mirada de la suya, la que habéis convertido en un escondite. La mención de la palabra escondite le golpeó. Retrocedió un paso, pero Lucía avanzó. Ingrata, después de todo lo que hemos hecho por ti, aguantándote durante años, ¿así es como lo agradeces? ¿Echándonos a la calle por un capricho? Casi me reí. Su audacia era asombrosa. Fue entonces cuando oí el tercer par de pasos, más pesados, bajando la escalera. Daniel surgió en el umbral del salón, más grande y amenazador de lo que recordaba. No pareció sorprendido de verme. Solo me miró con un desprecio divertido. Vaya, vaya, mira quién ha vuelto. La vieja ha decidido enseñar los dientes, dijo, con voz ronca y arrastrada. Caminó lentamente en mi dirección, deteniéndose a centímetros de mi sillón, invadiendo mi espacio personal, obligándome a levantar la cabeza para mirarlo. El olor a cigarrillo y a algo agrio emanaba de él. Escúchame, doña Sofía. Será mejor que te cojas esa ridícula notificación tuya y te la tragues. Esta conversación se ha acabado. Si no te vas por las buenas, te irás por las malas. El miedo subió por mi columna, un escalofrío que amenazó con paralizarme. Era una presencia física, una promesa de violencia. Mi corazón latía descontrolado. Esta era la prueba final. La antigua Sofía se habría encogido, habría llorado, se habría rendido. Pero la antigua Sofía estaba muerta. Lo miré fijamente, mis ojos fijos en los suyos, negándome a parpadear. Amenazarme no resolverá tu problema, Daniel. Solo creará uno mayor para tu socio. La palabra socio le hizo dudar. Miró de reojo a Mateo, una fracción de segundo de incertidumbre. Fue la oportunidad que necesitaba. Con manos firmes, abrí mi bolso. Observaban cada movimiento mío, esperando quizás un arma, una grabadora. Pero lo que saqué de dentro fue solo un sobre manila. Creo que estabais buscando esto, dije, con voz tranquila, casi conversacional. Deslicé el contenido del sobre por la mesa de centro de cristal. No era el libro, eran copias, impresiones de alta calidad de las páginas más importantes. El silencio en el salón era total, roto solo por el sonido del papel deslizándose sobre el cristal. Lucía fue la primera en coger una de las hojas. Sus ojos recorrieron las líneas, las columnas de números. Vi cómo el color desaparecía de su rostro, dejándola con una palidez cadavérica. Mateo cogió otra página, las manos temblando tanto que el papel temblaba con ellas. Vieron el nombre de Julián Herrera, vieron los pagos a políticos y jueces, vieron la contabilidad de la corrupción que Miguel registró durante años. ¿Qué es esto?, tartamudeó Mateo, con los ojos desorbitados por el terror. Es vuestro legado familiar, respondí fríamente. Al parecer, el talento para la contabilidad creativa pasa de padres a hijos. Finalmente, deslicé la última página sobre la mesa, poniéndola justo delante de Mateo. La página con su caligrafía. La página que mencionaba la liquidación de la deuda de juego de Daniel. La página que hablaba de echarme de casa para encontrar el libro original. Miró su propia letra como si fuera la de un fantasma. Me incliné hacia adelante y mi voz fue un susurro que cortó el aire como una navaja. Al perito caligráfico le encantará comparar tu letra con la de tu padre, Mateo. Mis palabras quedaron suspendidas en el salón, como el humo de un disparo recién efectuado. Silencio. Un silencio absoluto, denso, donde hasta la respiración parecía haberse detenido. El color desapareció del rostro de Mateo, dejando tras de sí una máscara de cera, pálida y sudorosa. Sus ojos, antes llenos de una rabia cobarde, ahora estaban vacíos, vidriosos, fijos en aquellas hojas de papel como si vieran su propia sentencia de muerte. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido, solo un ahogo seco. El príncipe heredero había sido destronado. El castillo de naipes que construyó con la suciedad de su padre y la ambición de su esposa se derrumbó en un solo instante. Lucía, por el contrario, reaccionó. El shock en su rostro se transformó rápidamente en una furia descontrolada. Sus ojos centelleaban,
la máscara de sofisticación derritiéndose para revelar a la depredadora acorralada que había debajo. «¡Bruja!», gritó con voz estridente, rompiendo el silencio. «Estás de farol. Son papeles viejos. No tienes nada». Se volvió hacia Mateo, sacudiéndole el brazo con violencia. «Mateo, haz algo. No te quedes ahí parado como un idiota. Quítale esos papeles. Rómpelos». Pero Mateo no se movía. Él lo sabía. Reconocía su propia letra. Reconocía los crímenes que él mismo había documentado. Estaba paralizado por el terror a ser descubierto. Un terror mucho mayor que cualquier furia de su esposa. Fue Daniel quien actuó. No entendía de balances ni de libros de contabilidad, pero entendía de violencia. Veía el poder cambiando de manos y su instinto primario era destruirlo. Con un gruñido, avanzó, no hacia los papeles, sino hacia mí. «Se acabó la cháchara. Voy a solucionar esto a mi manera», gruñó, cerrando la mano en un puño. Mi cuerpo entero se contrajo. El miedo, ese animal que había mantenido enjaulado, arañó las rejas. Vi su movimiento a cámara lenta, el avance, la promesa de dolor en sus ojos. Me preparé para el impacto, pero el impacto nunca llegó. «¡No!». Un grito gutural, desesperado, explotó en el salón. Mateo se arrojó delante de Daniel, empujándolo con una fuerza que no sabía que poseía. Los dos se tambalearon hacia atrás. «¡Aléjate de ella!», gritó Mateo, con el rostro rojo, los ojos desorbitados. No era un grito de protección filial. Era el grito de un hombre intentando salvarse a sí mismo. Era pánico puro. «¿No lo entiendes, animal? Se acabó. Si la tocas, si le pasa algo, estamos muertos. Muertos. Ella lo tiene todo. Las copias no son nada. Ella tiene el resto». Daniel lo miró, la confusión y la rabia luchando en su rostro. «¿De qué estás hablando? Es solo una vieja asustada». «No es una vieja asustada», berreó Mateo, la voz quebrándose por la desesperación. «Es la dueña de todo, del libro, de la casa, de nuestra vida. Nos has hundido, Daniel. Tú y tu hermana. Me habéis arrastrado a este infierno». La alianza se rompió allí, de forma espectacular. La culpa, como un veneno, necesitaba un huésped, y Mateo la expelía en todas direcciones. «¿Yo?», chilló Lucía, incrédula. «Te di una vida que nunca habrías tenido. Te metí en el juego. ¿Y así me lo agradeces? ¿Poniéndote de su parte?». «¿De su parte?», rió Mateo, una risa sin humor al borde de la histeria. «Estoy intentando evitar que pasemos el resto de nuestra vida en la cárcel. ¿No entiendes lo que tiene en esas manos?». Mientras gritaban, acusándose, revelando años de mentiras y resentimientos, yo observaba todo desde mi sillón, el centro tranquilo del huracán que yo misma había creado. Los veía, ya no como mis verdugos, sino como lo que realmente eran, pequeños, desesperados e irremediablemente perdidos. Daniel, al darse cuenta de que había sido traicionado y de que el barco se hundía, dio un paso atrás. Sus ojos de depredador me evaluaron una última vez, ya no con desprecio, sino con un rastro de miedo. Se volvió hacia su hermana. «Me las pagarás, Lucía», escupió en el suelo. Y entonces se fue, dando un portazo con una fuerza que hizo temblar los cristales. El músculo había abandonado la operación. Solo quedaron los dos arquitectos de mi miseria, ahora mirándose el uno al otro en medio de los escombros de sus planes. Lucía me miró, con el rostro manchado de lágrimas de rabia. Su última carta sería la culpa. «Tú has destruido a tu propio hijo», susurró, la voz cargada de veneno. «Has destruido a tu familia. Por venganza. Espero que estés contenta». Me levanté del sillón. Por primera vez, yo era la figura más alta y poderosa del salón. Caminé lentamente hasta la mesa de centro y comencé a recoger mis copias, una por una, organizándolas en una pila limpia y ordenada. «Te equivocas, Lucía», dije, sin mirarla. «Yo no he destruido a mi hijo. Lo hizo él solo, cuando decidió que vuestra codicia valía más que su integridad». Alcé los ojos y me enfrenté a Mateo, que me miraba como un niño esperando el castigo final. Pero le di una última oportunidad de salvarse, algo que tú, aparentemente, nunca tuviste la intención de hacer. Fui hasta la puerta. Mi bolso estaba en mi hombro, el sobre con las pruebas,
seguro en mis manos. Me detuve en el umbral, pero no me di la vuelta. Quiero esta casa vacía en 24 horas, dije, mi voz resonando en el salón silencioso y devastado. Quiero todas vuestras cosas fuera de aquí. Lo que hagáis con vuestras vidas, con vuestros crímenes, con Julián Herrera, ya no es problema mío. Hice una pausa, dejando que el peso de mi ultimátum se asentara. Mi problema lo resolvéis antes de mañana al mediodía. Y entonces me fui, cerrando la puerta tras de mí sin hacer ruido. En el retrovisor del coche, mientras me alejaba, vi la casa. Mi casa. Las luces todavía estaban encendidas, exponiendo a las dos figuras paradas en el salón, inmóviles, como estatuas en un museo de sueños rotos. En ese silencio ensordecedor que dejé atrás, finalmente, después de tantos años, fui escuchada. La primera luz de la mañana tiñó el cielo de tonos grises y rosados, pintando los rascacielos con una belleza fría y distante. Lo observaba todo desde mi apartamento en el 20º piso, con una taza de café caliente entre las manos. El silencio aquí era diferente al silencio opresivo de mi antigua casa. Allí, el silencio era ausencia, un vacío donde debería haber habido respeto. Aquí, el silencio era presencia, era mío, me pertenecía. Mi cuerpo estaba agotado, como si hubiera librado una batalla física durante días, pero mi mente, por primera vez en décadas, estaba en paz. Una paz extraña, melancólica, pero innegablemente sólida. Muchos llamarían a lo que hice venganza. Quizás, en parte, lo fue. Pero mientras observaba la ciudad despertar, entendí que era algo más profundo. La venganza es una emoción caliente, un incendio que lo consume todo, incluido a uno mismo. Lo que sentí, lo que me movió, fue frío. Fue la lógica implacable de la justicia. No se trataba de hacerlos sufrir. Se trataba de detener mi propio sufrimiento. Se trataba de reequilibrar una balanza que había estado desequilibrada durante 30 años. Pasé toda mi vida creyendo que el amor de madre era sinónimo de sacrificio, que ser una buena madre significaba desaparecer para que mi hijo pudiera brillar. Me convertí en un peldaño para que él subiera, en un muro para amortiguar sus caídas, en una cuenta bancaria para cubrir sus errores. Y a cambio, no pedía nada. Creía que el amor incondicional era eso, una donación infinita, sin esperar nada a cambio. ¡Qué tonta fui! El amor sin respeto es abuso. La entrega sin reconocimiento es explotación. Y el amor que le di a Mateo, el amor que le permitió convertirse en el hombre débil y manipulable que era, quizás no era amor. Era un fallo, mi fallo. Lo amé tanto que le impedí crecer, que le enseñé que siempre habría un colchón para amortiguar sus peores decisiones. Lucía solo construyó su castillo de mentiras sobre los cimientos de arena que yo misma creé. Mis pensamientos se volvieron hacia Miguel. Durante años, guardé su recuerdo como el de un hombre bueno, pero quizás un poco pasivo, que me dejó sola para enfrentar el mundo. Ahora veía la verdad. No era pasivo, era un estratega. Vivía en un mundo de lobos, el mundo de Julián Herrera, y sobrevivió protegiéndonos a ambos con su inteligencia y su silencio. Vio la oscuridad que yo, cegada por mi amor maternal, me negué a ver. Vio la semilla de la codicia en Mateo, la frialdad calculadora en Lucía. La caja de metal no fue un acto de desconfianza, fue su último acto de protección. No me dejó dinero sucio, me dejó una póliza de seguro. Un chaleco antibalas para el día en que el mundo que él mantenía a distancia finalmente invadiera mi puerta. Y desde ese lugar silencioso donde ahora se encuentra, susurré un gracias. Finalmente lo comprendí. No sentí alegría por la ruina de mi hijo. Sentí una profunda tristeza por el niño que podría haber sido, pero no sentí culpa. La culpa, esa compañera constante que me susurraba al oído que no era lo suficientemente buena, que debía hacer más, callar más, aceptar más, había desaparecido. Lo que quedó en su lugar fue una sensación de claridad, la percepción de que mi valor no se medía por mi utilidad para los otros, sino por mi lealtad a mí misma. El sonido de mi móvil sonando en la encimera de mármol me sobresaltó,
rompiendo el silencio de mi reflexión. El número era desconocido, de otra provincia. Mi primera reacción, la de la antigua Sofía, fue ignorar, no contestar, evitar lo desconocido. Pero yo ya no era ella. Con mano firme, contesté la llamada. «Dígame». Hubo una pausa al otro lado de la línea, el sonido de una respiración pesada. Luego, una voz masculina, grave y un poco ronca, como la de alguien que ha fumado durante muchos años, habló. «¿Señora Sofía Romero? ¿La viuda de Miguel Romero?» «Sí». «¿Quién habla?», pregunté con el cuerpo repentinamente en alerta. «Mi nombre es Marcos», dijo el hombre. «Fui un gran amigo y socio de su marido. Me he enterado de sus problemas recientes. Creo que usted finalmente ha encontrado el seguro que él dejó». Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Cómo podía saberlo? Su voz continuó, tranquila y cargada de un significado que aún no comprendía. «Y creo que es hora de que hablemos sobre cómo usarlo de verdad». La voz de Marcos al otro lado de la línea era el sonido de un mundo que yo no conocía, pero que Miguel, mi esposo, había navegado en silencio durante toda su vida. En ese momento, tuve una elección. Podía colgar, coger el dinero de la caja y desaparecer, intentando huir de una amenaza que no comprendía, o podía enfrentarme al fantasma final. La antigua Sofía habría huido, la nueva no. «¿Dónde y cuándo?», pregunté. Nos reunimos al día siguiente. Marcos era un hombre mayor, de hombros anchos y ojos que lo habían visto todo. Me explicó lo que Miguel nunca pudo: los 2 libros. La copia que yo tenía, con los delitos financieros, era el seguro. El original, que ellos buscaban, contenía algo mucho más peligroso: nombres de testigos, fechas de encuentros, pruebas de crímenes de sangre que Julián Herrera había encargado. Miguel había creado un dossier que lo hacía intocable mientras vivía. Y, ahora, me convertía a mí, su heredera, en la persona más peligrosa para el imperio de Herrera. Marcos y yo hicimos un pacto. Él me dio la protección y el conocimiento del submundo que yo no tenía. Yo le di la información que necesitaba para, junto con otros socios traicionados por Herrera, desmantelar la organización desde dentro, de forma silenciosa y letal, sin una guerra abierta. En los meses que siguieron, su mundo se derrumbó. Mateo y Lucía desalojaron la casa en las 24 horas que determiné. El miedo fue un motivador más eficaz que cualquier orden judicial. Sin mi apoyo y con la presión del fracaso, su matrimonio implosionó en una lluvia de acusaciones mutuas. Lucía, sin el estatus y el dinero de su marido, cogió lo que pudo y desapareció. Oí que volvió a casa de sus padres, en el pueblo, la reina destronada regresando a su provincia olvidada. A Daniel nunca más se le vio. Con su deuda expuesta y la protección de Herrera en colapso, se convirtió en un fantasma, probablemente huyendo tanto de la policía como de sus antiguos acreedores. Con la ayuda del equipo de seguridad de Marcos, registramos mi antigua casa. Encontramos el libro original exactamente donde sospechaba que Miguel lo habría puesto, dentro de una caja de acero, en un compartimento hueco detrás del ladrillo suelto de la chimenea del salón. El lugar donde, durante años, yo encendí el fuego para calentar a mi familia. Con las 2 armas en mi poder, mi futuro estaba asegurado. Vendí la casa. El acto de firmar la escritura fue como cortar la última ancla que me ataba a una vida de servidumbre. El dinero fue un extra. La libertad fue la verdadera ganancia. Hoy, un año después de aquel día en el jardín, mi vida es irreconocible. Vivo en un apartamento más pequeño, en lo alto de un edificio antiguo en el centro de la ciudad. No tiene la modernidad fría del apartahotel, pero tiene alma. Tiene un balcón lleno de plantas que cultivo yo misma y una vista a los tejados históricos de la ciudad. Con parte del dinero y con mi antigua experiencia, abrí una pequeña consultoría financiera, ayudando a mujeres a conquistar la independencia que a mí me fue negada durante tanto tiempo. Es un trabajo que me da un propósito. Mateo tocó fondo. Perdió el trabajo, el estatus, a su esposa y a sí mismo. Sin mi protección ni el dinero sucio de Herrera, tuvo que enfrentarse a la realidad por primera vez en su vida. Hace meses me buscó. Estaba más delgado, más viejo, pero sus ojos, por primera vez, tenían un brillo de humildad.
No pidió dinero ni perdón. Solo me pidió hablar. Nos encontramos a veces en un café en la plaza. Trabaja como asistente administrativo en una pequeña empresa. Está pagando por sus errores, legal y metafóricamente. Nuestra relación ya no es de madre e hijo, sino de dos supervivientes que intentan entender cómo seguir adelante. Quizás algún día el amor que siento por él consiga superar el recuerdo de su traición. Quizás, pero hoy, en esta noche tranquila, sentada en mi balcón, con el aire fresco en el rostro, no pienso en el quizás, pienso en el ahora, en el silencio que elegí, en la paz que compré con mi propio coraje. La nota decía que no había espacio para mí. Estaban equivocados. El universo entero se abrió para mí en el momento en que dejé de intentar caber en la caja minúscula en la que querían meterme. No necesité un palacio, solo necesité un lugar donde mi alma pudiera, finalmente, ocupar todo el espacio. Me dieron una nota que decía, no hay espacio. Lo que no sabían, lo que ni siquiera yo misma sabía en ese momento, es que, al hacerlo, me obligaron a crear mi propio universo. Durante tantos años, viví de puntillas dentro de mi propia vida, tratando de no hacer ruido, de no ocupar lugar, de no molestar. Me convertí en una experta en ser pequeña, en encogerme para caber en las expectativas de los demás. Creo que muchas de nosotras lo somos. Se nos enseña desde pequeñas a doblar nuestros sueños, a guardar nuestras voluntades en un cajón, a silenciar nuestra voz para que la armonía de la casa, del trabajo, de la familia, se mantenga a cualquier precio. Pero la armonía que exige nuestra desaparición no es armonía, es opresión. La paz que cuesta nuestra alma no es paz, es una condena. Mi historia comenzó con una puerta cerrada en mi cara y un jardín lleno de recuerdos desechados. Pero la tuya puede estar comenzando ahora mismo, en un silencio que te tragas en una cena familiar para evitar una pelea, en un sí que le dices a tu jefe queriendo gritar no, en un sueño que pospusiste un año más para cuidar de todos, menos de ti. La caja de metal que mi esposo me dejó no contenía solo secretos y dinero. Contenía un permiso, el permiso para luchar por mí misma, para poner mi seguridad y mi dignidad en primer lugar. Y lo que aprendí, en el dolor y la soledad de esa habitación de hotel, es que no necesitamos esperar a que alguien en su lecho de muerte nos dé ese permiso. Podemos y debemos tomarlo para nosotras mismas, todos los días. Esta es mi historia, pero sé que no estoy sola. Sé que, al otro lado de esta pantalla, hay alguien que necesitaba escuchar esto hoy. Alguien que, al igual que yo, se siente sin espacio en su propio mundo. Si algo en mi camino ha tocado el tuyo, si mi voz ha hecho eco en alguna parte silenciosa de tu alma, únete a nuestra comunidad. Suscríbete aquí en el canal para que más historias de superación encuentren a las personas que las necesitan. Y deja tu huella en este vídeo, no por mí, sino por ti, como un juramento. Comenta aquí abajo, con toda tu fuerza, la frase que se ha convertido en mi mantra, en mi verdad. Yo ocupo mi espacio. Comparte esta historia con una mujer que admiras, una amiga, tu madre, tu hermana, alguien que quizás ha olvidado el tamaño inmenso que tiene. Gracias por escucharme. Mi viaje para levantarme de nuevo me ha enseñado que el final de una historia es siempre el comienzo de otra. Sigue viendo. Siempre hay un nuevo capítulo esperando a ser contado.